Ustedes encontrarán la persecución en el mundo. Pero ánimo, yo he vencido al mundo. En México, la persecución religiosa inició en el siglo XIX y en este periodo hay también mucha información en nuestra historia que ha sido silenciada. En 1810, el grito del cura Miguel Hidalgo fue: ¡Viva la religión! ¡Viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la América y muera el mal gobierno! El objetivo inicial del movimiento encabezado por él no era la expulsión definitiva de los españoles y la formación de una nueva nación, sino tomar el control de la Nueva España hasta que los franceses dejaran de ocupar el territorio español y Fernando VII volviera al poder. Sin embargo, esta lucha, que duró 3 años, se transformó en un movimiento social que, con José María Morelos y Pavón al mando, culminó con el surgimiento de México como nación independiente. El gran mérito de Hidalgo, y por el que probablemente se le considere como el padre de la patria, fue haber unido en un movimiento a los criollos en altos puestos y los sectores sociales más desfavorecidos por el régimen colonial, es decir, el origen de lo que hoy es México. Pero a quien no se le reconoce como madre de la patria en los festejos que se realizan anualmente es a la Santísima Virgen de Guadalupe, siendo que ella fue quien unificó a todos los sectores de la sociedad mexicana, un pueblo mestizo como ella. En 1821, el PRAN de Iguala decidió la independencia completa de México, como monarquía constitucional, que al ser ofrecida sin éxito a Fernando VII, quedó a la designación de las Cortes mexicanas. Tras el breve gobierno del emperador Agustín de Iturbide, quien fue rechazado por la masonería y fusilado en 1824, se proclamó la República. En 1848, se perdió la mitad del territorio mexicano en provecho de los Estados Unidos. En 1855 se desató la Revolución Liberal, completamente anticristiana, cuando llegó al poder Benito Juárez, quien fue presidente de la República hasta 1872. Era indio zapoteco, nació en Oaxaca y a los 11 años, con ayuda de un religioso carmelita, aprendió castellano, a leer y a escribir, lo que le permitió ingresar al seminario. Luego, como abogado y político, impuso, obligado por la Logia Norteamericana de Nueva Orleans, la Constitución de 1857, de orientación liberal, y las leyes de reforma de 1859, una y otras abiertamente hostiles a la Iglesia. Por ellas, contra todo derecho natural, se estableció la nacionalización de los bienes eclesiásticos, la supresión de las órdenes religiosas, secularización de cementerios, hospitales y centros benéficos, etc. Su gobierno dio también apoyo a una iglesia mexicana, precario intento de crear, en torno a un pobre cura, una iglesia cismática. Todos estos atropellos provocaron un alzamiento popular. La catolicidad mexicana sostuvo una lucha de 3 años, de 1858 a 1861, contra los sin Dios de la época, aquellos laicistas de la Reforma, también jacobinos que habían impuesto la libertad para todos los cultos, excepto el culto católico, sometido al control restrictivo del Estado. Se pusieron a la venta los bienes de la iglesia, se prohibieron los votos religiosos, se suprimió a la Compañía de Jesús y todos los empleados del Estado tuvieron que hacer un juramento a favor de estas medidas. En aquella guerra civil, en la que hubo deportación y condena a muerte de sacerdotes, deportación y encarcelamiento de obispos y de otros religiosos, represión sangrienta de las manifestaciones de protesta, particularmente numerosas en los estados de Jalisco, Michoacán y Puebla, el gobierno liberal prevaleció gracias a la ayuda de los Estados Unidos. La reforma liberal de Juárez también eliminó los ejidos comunales de los indígenas. Estas medidas no evitaron al Estado un grave colapso financiero, pero enriquecieron a la clase privilegiada, aumentando el latifundismo. Con todo esto, según el historiador mexicano José Vasconcelos, también filósofo y político, Juárez y su reforma están condenados por nuestra historia, y él ha pasado como otros a la categoría de agentes del imperialismo anglosajón.
El mandato de Juárez fue interrumpido por un breve periodo en el que, por imposición de Napoleón III, ocupó el poder Maximiliano de Austria, desde 1864 hasta el 19 de junio de 1867, al ser fusilado en Querétaro. También en estos años, la Iglesia fue sujeta a leyes vejatorias y los masones le ofrecieron al emperador la presidencia del Supremo Consejo de las Logias, que él declinó, pero aceptó el título de protector de la orden. A Juárez le sucedió en el poder Sebastián Lerdo de Tejada, de 1872 a 1876, quien, a pesar de haber estudiado en el Seminario de Puebla, acentuó la persecución religiosa, llegando a expulsar hasta las Hermanas de la Caridad, a quienes el mismo Juárez respetó. No obstante, que de las 410 que había, 355 eran mexicanas, y que atendían a cerca de 15,000 personas en sus hospitales, asilos y escuelas. En cambio, favoreció oficialmente la difusión del protestantismo con apoyo norteamericano. En el año de 1873 prohibió que hubiera fuera de los templos cualquier manifestación o acto religioso. Todo esto provocó la guerra llamada de los religioneros, de 1873 a 1876, un alzamiento armado católico. La perduración de Juárez en el poder ocasionó entre los mismos liberales una oposición cada vez más fuerte. El general Porfirio Díaz, que era como Juárez de Oaxaca y antiguo seminarista, promoviendo como ley suprema la no reelección del presidente de la República, desencadenó una revolución que le llevó al gobierno de México durante casi 30 años. Fue reelegido 8 veces en una farsa de elecciones entre 1877 y 1910. En ese largo periodo, ejerció una dictadura de orden y progreso, muy favorable para los inversores extranjeros, sobre todo norteamericanos, y para los estratos nacionales más privilegiados. También en su tiempo aumentó el latifundismo y se mantuvieron injusticias sociales muy graves. En cuanto a la iglesia, fue más tolerante, pero mantuvo el espíritu laicista, antirreligioso en la educación preparatoria y universitaria. Los últimos años del porfiriato y los siguientes, en medio de continuas injerencias de los Estados Unidos, se registran innumerables conspiraciones y sublevaciones, movimientos indígenas de reivindicación agraria y guerras marcadas por crueldades atroces. La revolución liberal, que tan duramente perseguía a los católicos, iba devorando también uno tras otro a sus propios hijos. Es el horror del proceso histórico del liberalismo capitalista, que durante el siglo XIX y la mitad del XX logró apoderarse de las conciencias de nuestros pueblos, y no solo de sus riquezas. Surgen en ese periodo nombres como los del presidente Madero, asesinado en 1913, Emiliano Zapata, asesinado en 1919, Pancho Villa, asesinado en 1923. La revolución del general Venustiano Carranza, que le llevó a la presidencia de 1916 hasta 1920, al ser asesinado, se caracterizó por la dureza de su persecución contra la iglesia. En el camino hacia el poder, sus tropas multiplicaban los incendios de templos, robos y violaciones, atropellos a sacerdotes y religiosas. Todavía para muchos, carranciar significa robar, y un atropellador es un carrancista. Durante su mandato, los jefes militares que quedaron como gobernadores de los estados liberados dictaban contra la iglesia leyes tiránicas y absurdas. Que no hubiera misa más que los domingos y con determinadas condiciones. Que no celebraran misas de difuntos. Que no se conservara el agua para los bautismos en las pilas bautismales, sino que se diera el bautismo con el agua que corre de las llaves. Que no se administrara el sacramento de la penitencia, sino a los moribundos, y entonces en voz alta y delante de un empleado del gobierno. Finalmente, la orientación anticristiana del Estado se concretizó en la Constitución de 1917, realizada en Querétaro por un Congreso Constituyente formado únicamente por representantes carrancistas. En ella se establece la educación laica obligatoria, se prohíben los votos y las órdenes religiosas, así como todo acto de culto fuera de los templos o de las casas particulares.
Y no solo se perpetúa la confiscación de los bienes de la Iglesia, sino que se prohíbe la existencia de colegios de inspiración religiosa, conventos, seminarios, obispados y casas curales. Y con todos estos atropellos a la libertad religiosa, establecidos en una constitución de inspiración masónica, la historia oficial señala que el general Venustiano Carranza contribuyó al establecimiento de leyes, derechos y garantías sociales. Sin embargo, ni él ni su sucesor se atrevieron a aplicar los artículos establecidos, aunque sí hicieron suyo el impulso perseguidor de la Constitución mexicana. Durante la presidencia del general Álvaro Obregón, de 1920 a 1924, se puso una bomba frente al Arzobispado de México. Se izaron banderas de la Revolución Bolchevique sobre las catedrales de México y Morelia. Un empleado de la Secretaría del Presidente hizo estallar una bomba al pie del altar de la Virgen de Guadalupe, cuya imagen quedó ilesa. Fue expulsado Monseñor Filippi, delegado apostólico, por haber bendecido la primera piedra puesta en el Cerro del Cubilete para el monumento a Cristo Rey. Y continuó un periodo aún peor, con la llegada a la presidencia del general Plutarco Elías Calles, de 1924 a 1929, quien reformó el Código Penal. Con la Ley Calles de 1926 expulsa a los sacerdotes extranjeros, sanciona con multas y prisiones a quienes den enseñanza religiosa, establezcan escuelas primarias, vistan como clérigo o religioso, se reúnan de nuevo habiendo sido exclaustrados, induzcan a la vida religiosa o realicen actos de culto fuera de los templos. Repitiendo el truco de los tiempos de Juárez, también ahora desde una secretaría del gobierno callista se hace el ridículo intento de crear una iglesia cismática mexicana, esta vez en torno al patriarca Pérez, que finalmente murió en comunión con la iglesia. Los gobernadores de los diversos estados rivalizan en celo persecutorio y así el de Tabasco, General Garrido Canaval, un déspota corporativista al estilo mussoliniano y mujeriego, exige a los sacerdotes casarse si quieren ejercer su ministerio. En Chiapas, una ley de prevención social contra locos, degenerados, toxicómanos, ebrios y vagos dispone. Podrían ser considerados malvivientes y sometidos a medidas de seguridad tales como reclusión en sanatorios, prisiones, trabajos forzados, etc. Los mendigos profesionales, las prostitutas, los sacerdotes que ejerzan sin autorización legal, las personas que celebren actos religiosos en lugares públicos o enseñen dogmas religiosos a la niñez, los homosexuales, los fabricantes y expendedores de fetiches y estampas religiosas, así como los expendedores de libros, folletos o cualquier impreso por los que se pretenda inculcar prejuicios religiosos. Ante todos estos atropellos, los católicos protestaron con manifestaciones pacíficas y un boicot económico. Fundaron en marzo de 1925 la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, que en poco tiempo se extendió por toda la República. Los obispos mexicanos, en una enérgica carta pastoral el 25 de julio de 1926, protestan unánimes manifestando su decisión de trabajar para que ese decreto y los artículos antirreligiosos de la Constitución sean reformados. El presidente Calles responde fríamente: nos hemos limitado a hacer cumplir las leyes que existen, una desde el tiempo de la Reforma, hace más de medio siglo, y otra desde 1917. Naturalmente que mi gobierno no piensa siquiera suavizar las reformas y adiciones al Código Penal. Entonces, los obispos mexicanos, en diálogo con el Papa Pío XI, acordaron como una medida drástica para que llamara la atención del pueblo que el día que entrara en vigor la ley Calles, ese día se cerrarían todos los templos. Y ese día fue el 31 de julio de 1926. El episcopado ordenó la suspensión del culto público en toda la República. Inmediatamente, una docena de obispos, entre ellos el arzobispo de México, son sacados bruscamente de sus sedes y sin juicio previo son expulsados del país. Hubo gran consternación en todo México. Es de suponer que los callistas acogieron la suspensión del culto religioso con frialdad e incluso con cierta satisfacción. Ellos no se esperaban, como tampoco la mayoría de los obispos, la reacción del pueblo cristiano.
Se cerró el templo, el sagrario quedó vacío, quedó desierto, ya no está Dios ahí. Se fue a ser huésped de quien gustaba darle posada, ya temiendo ser perjudicado por el gobierno. Ya no se oyó el tañir de las campanas que llamaban al pecador a hacer oración. Solo nos quedaba un consuelo, que la puerta del templo estaba abierta y los fieles por la tarde íbamos a rezar el rosario y a llorar nuestras culpas. El pueblo estaba de luto. Se acabó la alegría, ya no había tranquilidad ni bienestar. El corazón se sentía oprimido y para completar todo esto, prohibió el gobierno la reunión en las calles, como suele suceder que se encuentra una persona con otra, pues esto era un delito grave. Los campesinos no estuvieron dispuestos a soportar todo esto. A mediados de agosto, con ocasión del asesinato del cura del Chachihuites y de 3 seglares católicos, se alzó en Zacatecas el primer foco del movimiento armado. Y enseguida, en Jalisco, donde el 29 de agosto, el pueblo alzado da el grito de la fidelidad. ¡Viva Cristo Rey! Entre agosto y diciembre de 1926 se produjeron 64 levantamientos armados, espontáneos, aislados, la mayor parte en Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Zacatecas y Oaxaca. En Arandas, en un pueblo de los Altos de Jalisco, acudían de todas las rancherías nuevos contingentes, armándose hasta con las rozaderas, hachas, y en algunos pueblos donde sabían que habían armas, iban a pedirlas. Esta gente de verla daba lástima. Unos, a más de traer malas armas, traían unas garras de guaraches, sus sombreros desgarrados, rotos, sus vestidos todos remendados. Unos iban a pelo de su caballo, algunos no traían ni frenos y otros más a pie. Aquellos a los que el gobierno por burla llamaba cristeros, a los principios no tenían armas, a menos que no fuera un machete o en el mejor de los casos una escopeta, pero pronto pudieron conseguirlas con los soldados federales, con los Juanes Callistas, en las guerrillas y en los ataques sorpresas. Siempre fue problema para los cristeros conseguir municiones. En realidad no tenían otra fuente de municiones que el ejército, al cual se las tomaban o se las compraban. Así comenzó la Revolución Cristera, con el grito de ¡Viva Cristo Rey! Y como bandera, un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Este grito se convirtió en la declaración de fe de miles de católicos, dispuestos a dar su vida por el reinado de Cristo en México. Era tal el odio de Calles que ordenó por escrito que ante la sospecha de que pudieran gritar ¡Viva Cristo Rey!, se les cortara la lengua antes de ser fusilados, para evitar que lo proclamaran. Y para detener la rebelión, llenó kilómetros con campesinos ahorcados en los postes y árboles. Entonces los cristeros, que al principio eran solo guerrilleros campesinos, contrataron al general Enrique Gorostieta Velarde, quien los convirtió en un verdadero ejército. Los generales Gorostieta y Calles habían participado en la Revolución Mexicana. La diferencia es que el primero realmente combatió y el segundo solo posó para la foto. Esta guerra civil, llamada Guerra Cristera o Guerra de los Cristeros o Cristiada, se prolongó por 3 años. Los contendientes fueron el Estado, decidido a aplastar la libertad religiosa contra los militantes católicos dispuestos a defenderla. Muchos dieron su vida en esta lucha. A quienes tomaron las armas se les honra como héroes por la libertad religiosa. Pero también hubo muchos mártires, hombres y mujeres, de todas las edades, que fueron asesinados por su fe. Y muchos más que sufrieron la persecución, dando un gran testimonio cristiano.